La Biblia predice que el mundo terminará en una guerra que cambiará completamente el curso de la historia. No se trata, mis queridos hermanos, de una teoría fantasiosa. Tampoco se trata de una especulación. Es una profecía escrita hace casi 2000 años y fue dejada para admonición de aquellos que hemos de llegar hasta el fin de los siglos. Apocalipsis capítulo 16 y 17 describe a reyes, naciones y poderes del mundo uniéndose para un propósito en común. Pero esa alianza, mis queridos hermanos, no durará para siempre. La profecía revela algo sorprendente. Los 10 cuernos, dice Apocalipsis 17, 16, los 10 cuernos que vistes en la bestia, éstas aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Sí, mis queridos, la conclusión final de la mujer de Apocalipsis 17 estará puesta en manos de estos 10 reyes que cabalgan o están sobre la cabeza de la bestia roja del capítulo 17 del Apocalipsis. Estos 10 cuernos, dice la inspiración, quemarán a la mujer. Esto, mis hermanos, describe una traición entre poderes. Una alianza se forma y luego termina en destrucción y guerra. Pero la gran pregunta, apreciados hermanos, es la siguiente: ¿quiénes son estos reyes? ¿Quién es la mujer que domina sobre ellos durante una hora simbólica? ¿Y por qué, amados hermanos, la misma alianza que la sostiene terminará destruyéndola? Ah, mis amados y apreciados hermanos, bienvenido al Armagedón, parte 2. En este tema descubrirás en qué parte de la tierra, mis hermanos, caerá la séptima y última plaga que está en contexto del Armagedón. Descubriremos cosas asombrosas también. La señal que nos indicará que esta guerra del Armagedón es inminente. Vamos a descubrir también qué significa el hecho de que para que esta guerra se dé, el río Éufrates tiene que secarse. Vamos a ver a la luz de la inspiración el lugar de la tierra donde se congregarán todos estos reyes para la última gran batalla del Dios Todopoderoso. Cosas asombrosas como esta bestia que surge del abismo en el capítulo 17 y que alberga a estos reyes que van a hacerle guerra al Dios verdadero. Vamos a descubrir qué bestia es esta, cuál es la filosofía, la ideología que esta bestia tiene y por la cual se rige en su gobierno en ese momento y periodo de la historia de la tierra. Vamos a descubrir cosas interesantes. Por ejemplo, ¿por qué los últimos engañadores serán a manera de ranas? No será ya el falso profeta, no será la bestia, ni tampoco la mujer, sino que los últimos engañadores que engañan a los reyes de la tierra son a manera de rana, dice las Escrituras. Vamos a descubrir también en las Escrituras qué armas Dios usará para pelear la batalla del Armagedón. Sí, no te sorprenda, las Escrituras nos dice qué armamento es el que Dios va a usar. Y finalmente, mis hermanos, vamos a ver en qué punto geográfico de la tierra llegará Jesús en su segunda venida para liberar a su pueblo y ponerle fin
a los reinos de este mundo. Hoy, mis hermanos, vamos a terminar de estudiar una de las profecías más intensas del Apocalipsis, que revela cómo se formará la última alianza de poderes y cómo esa misma alianza terminará provocando el colapso del sistema mundial. Le invito, mi querido hermano, que ponga pausa a este video, comparta este estudio y lo comparta con todos aquellos que están sedientos de conocer la verdad. Para iniciar nuestro estudio, vamos a venir de rodilla y vamos a orar a nuestro Dios para que Él bendiga este momento especial. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Dios del universo, bendito sea su nombre. Le pedimos, Dios, que bendiga este estudio, que bendiga a cada alma sincera que está en busca de la verdad, que quizás llegó, Señor, a este canal, a este video en busca de conocer, Señor, qué es lo que ha de acontecer en el porvenir. Por favor, bendiga a cada alma sincera que abra su corazón para escudriñar las Escrituras. Quédese, Dios del cielo, con nosotros. Acompáñenos de una forma especial para que podamos comprender, mi Dios, estas preciosas verdades. Oh Padre eterno, en sus preciosas manos de amor nos encomendamos y le pedimos que se quede con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, las naciones se están preparando. Satanás sabe que se va a librar la última gran batalla, el último gran conflicto donde se definirán los que están de parte del Cordero y de los que están de parte de Satanás. Evento de los últimos días. En la página 203 nos introducimos con esta cita de reflexión. Dice la inspiración lo siguiente: las naciones del mundo están ávidas por combatir. ¿Cómo dice que están las naciones? Ávidas, ansiosas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Si las naciones no se han desatado, mis hermanos, con toda su furia, es porque los ángeles están conteniendo a las naciones. Cuando se quite ese poder restrictivo, sigue diciendo la cita, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. ¡Wow! Es increíble, hermano. Esto lo escribió la sierva de Dios hace casi 2 siglos atrás. Y ahora estamos viéndolo delante de nuestras narices. Instrumentos de destrucción masiva, instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de agentes satánicos, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo, ojo, mucha atención, hasta que llegue el tiempo de la gran batalla del Armagedón. En la parte 1 del video, que si no la has visto te aconsejo que antes de ver esta parte, que es la parte 2, veas la parte 1 y si no la tienes, pídelo en los comentarios la parte 1 del Armagedón. En la parte 1 yo decía de que esta guerra del Armagedón será en todo su sentido literal. Hubieron algunos comentando de que esto no era así. Pero hermanos queridos, la cita no nos da lugar a duda. No nos da lugar para dudar. Dice que los ángeles están reteniendo a estas naciones. Se están inventando, construyendo armamento bélico de destrucción masiva.
Nadie pensará que estos armamentos que se están construyendo son espirituales, son armamentos simbólicos. No, son armamentos literales. Armamentos sofisticados que se están haciendo y construyendo e inventando cada día. Todo esto, dice la inspiración, se está haciendo para la gran batalla del Armagedón. Que por ahora esto no se ha desatado porque los ángeles están haciendo su trabajo, mis queridos, conteniendo estos poderes que se están preparando. Pero ahora estamos ya en la fase de la preparación de esta guerra. Ya se está construyendo todo tipo de instrumento. Así de que nadie pensará que la guerra del Armagedón, o sea, nadie en su sano juicio pensará que la guerra del Armagedón es una guerra sencillamente simbólica o espiritual. Sí tiene que ver con espiritual también, pero no es solamente espiritual, es una guerra literal en todo su sentido de la palabra. Por eso, mis queridos, tenemos que prestarle mucha atención a lo que las Escrituras nos está diciendo. En este estudio vamos a descubrir cosas asombrosas. Dice que Dios tiene un arma que va a usar también para esta guerra, para ponerle fin a esta guerra. Y aunque le parezca ciencia ficción, no es ciencia ficción. Quédense hasta el final de este video. Usted va a ver el arma que la inspiración dice que Dios tiene para ponerle fin a esta batalla, a esta guerra del Armagedón. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 16, es donde se nos habla de todo este acontecimiento y los preparativos y las señales y todas las indicaciones que conciernen a la guerra del Armagedón. Leemos estos versículos. Mire lo que dice. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana, porque son espíritus de demonio, haciendo milagros que van a los reyes de la tierra y a todo el mundo. Mire el propósito de estos 3 espíritus. El propósito es ir a todos los reyes de la tierra y a todo el mundo, no a una parte del mundo, sino a todo el mundo, para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esta es la batalla, mis queridos, del Dios Todopoderoso. Es una confrontación deliberada, abierta entre Dios y los reyes de esta tierra. Y dice versos 15, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras para que no ande desnudos y vean su vergüenza. Y los congregó en el lugar que en hebreo es llamado Armagedón. En el tema número 1 del Armagedón ya vimos por qué los congregó allí. ¿Qué significa Armagedón? ¿Qué lugar geográfico identifica Armagedón? Si usted no ha visto ese video, nuevamente pídanlo en los comentarios para que pueda verlo, mis queridos. Hemos leído la profecía que describe la guerra del Armagedón en todo su contenido. Y aquí vamos a resaltar puntos importantes. Primero, para que esta guerra suceda, en la lectura que hemos tenido se nos dice que los 3 espíritus inmundos deben salir, ojo, de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta, y tomar otra figura, ojo, tomar la figura de otros instrumentos para poder ir a engañar.
Y la figura que se describe es la figura a semejanza de ranas. ¿Por qué no el dragón, la bestia y el falso profeta van a engañar a los reyes de la tierra y al mundo entero? ¿Por qué tienen que salir de ellos estos espíritus inmundos y tomar otro tipo de figura que es a manera de rana para poder ir a engañar a las naciones? Miren qué interesante, en el estudio vamos a conocer por qué estos malos espíritus o por qué estos espíritus de demonio toman otro instrumento semejante a un animal, otro instrumento para poder engañar en esta sección de la historia. También, mis hermanos, observamos que los reyes del oriente deben ser engañados con los milagros de los tres espíritus inmundo en forma de rana. ¿Por qué ellos tienen que tomar la forma de rana para poder engañar a estos reyes? ¿Por qué no lo engaña la mujer, por ejemplo, la mujer de Apocalipsis 17, Babilonia? ¿Por qué no va la mujer y los engaña a ella? ¿Por qué no va el falso profeta y los engaña a él, a estos reyes? ¿Por qué no va el dragón, es decir, el espiritismo, y los engaña a través de esa modalidad? ¿Por qué ellos van ahora en forma de rana? ¿Por qué van en forma de otro instrumento para engañar? Lo que sucede es que estos reyes a los cuales van a engañar no son religiosos ni tampoco creen en Dios. Y como el falso profeta es religioso, la mujer es religiosa y el espiritismo se ha camuflado en la religión para poder engañar, obviamente a través de estos instrumentos religiosos no pueden engañar a estos reyes, de la cual no son religiosos, son ateos. Y en el estudio vamos a descubrir por qué te estoy diciendo que son ateos. Porque la inspiración así lo declara. Ahora son reyes ateos o marxistas. Este tipo de reyes son los que van a confrontar a Dios. Por eso es que le hacen guerra a Dios. Porque ellos no creen en Dios alguno. Así es de que, mis hermanos, aquí vamos a descubrir todas estas preciosas verdades. Esta batalla, queridos, según la lectura que hemos tenido, esta batalla se le denomina la batalla del Dios Todopoderoso. ¿Quién es el que la va a librar? ¿Quién es el que la va a pelear? Dios es el que la va a pelear. Ahora, y usted se preguntará, ¿cómo es que estos reyes van a pelear contra Dios? Si Dios está en el cielo, no está en la tierra, y estos reyes dice que se congregan en Armagedón, en Megiddo. ¿Cómo es que van a pelear contra Dios? Es que los reyes van a pelear contra Dios al ir a este lugar para masacrar a su pueblo. Esto es lo que ya vimos en el tema número 1. Los reyes tienen el propósito de extirpar a su pueblo, eliminarlo de sobre la faz de la tierra, porque ellos no creen en la religión. Y el pueblo de Dios es religioso, cree en un Dios verdadero, pero ellos no creen. El pueblo de Dios sí cree. Él ha enseñado al mundo, temed a Dios y darle gloria. Ha llevado al mundo al Dios creador, mientras que estos reyes no creen en creación alguna, no creen en un Dios creador. Creen en otras teorías, pero no creen en el Dios creador. Por eso es que esta batalla es de una manera deliberada contra el pueblo de Dios. Y por eso es que es Dios quien pelea esta batalla. Es Dios quien interviene y lucha por su pueblo, porque su pueblo está indefenso, decía el libro de Ezequiel. Está indefenso, no le puede hacer frente. La Escritura nos decía que los reyes de todo el mundo deben congregarse. Deben congregarse en Megiddo, en un punto en común.
en un lugar geográfico llamado Armagedón en hebreo. Así es de que, hermanos, no cabe duda que trata de un territorio en específico, y ese territorio es Palestina. Es donde está el territorio de Meguido. Y la señal que describe Apocalipsis es que el río Éufrates debe de secarse primero como señal para que estos reyes se congreguen. Así es de que, mis queridos, vamos a analizar esta señal. Vamos a empezar por ahí. La señal de esta guerra es el secar del Éufrates. Ahora, esto es simbólico, es decir, el secar del Éufrates. ¿Por qué es simbólico el secar del Éufrates? Porque el Éufrates representa algo interesante. Y para poder entender este secamiento del Éufrates, tendremos que irnos a un acontecimiento que ocurrió en la historia. Cuando el Éufrates fue secado por una dinastía, por un gremio de reyes, que lo secaron, y esta fue la señal para la caída de la Babilonia de ese momento. Ustedes se recuerdan cuando Belsasar estaba celebrando con sus príncipes y haciendo orgías y estaba profanando los instrumentos sagrados que Nabucodonosor había traído. Los medos y persas rodearon Babilonia y sutilmente secaron al Éufrates, desviando su curso. Y así es como lograron penetrar y entrar en la ciudad en plena celebración que tenía este rey pagano. Profetas y Reyes, página 389, nos dice: habiendo desviado el curso del Éufrates, penetraron en el corazón de la ciudad desprevenida. El ejército de Ciro estaba ya al pie de las murallas del palacio. La ciudad se había llenado de soldados enemigos como de langosta, y sus gritos de triunfo podía oírse sobre los clamores desesperados de los asombrados disolutos. Y en la página 390 dice: en un momento cayó Babilonia, porque vino destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron presos. El arco de ellos fue quebrado. ¿Qué pasó cuando el río Éufrates se secó en este hecho histórico? Cuando el río Éufrates se secó, Babilonia cayó, mis queridos. Eso fue lo que pasó. Es decir, el secar del Éufrates denota la caída de Babilonia. Ahora, cuando Apocalipsis nos dice que para que esta guerra se dé, el Éufrates debe ser secado, quiere decir que Babilonia debe caer primero para que la guerra del Armagedón tenga lugar. Y la profecía nos dice que Babilonia va a caer. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8, es uno de los 3 mensajes angélicos que la última generación va a proclamarle al mundo. Miren lo que dice Apocalipsis. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es lo que dice la profecía? Bueno, el segundo mensaje angélico se pronuncia la caída inminente de la Babilonia. No de la ciudad de Babilonia de la antigüedad, sino de la Babilonia antitípica, de esa mujer que embriaga a las naciones de la tierra con el vino de su fornicación. Entonces, para que la guerra del Armagedón ocurra, en el capítulo 16 es necesario que el Éufrates se seque, y el secar del Éufrates significa la caída de Babilonia, la conquista de los reyes persas sobre los reyes de Babilonia, sobre Babilonia, que se sentía segura porque estaba rodeada por el Éufrates. Entonces, mis queridos, mis apreciados hermanos,
tenemos la señal de que para que la guerra del Armagedón pueda llegar, se pueda dar, Babilonia debe caer primero. Y hay un mensaje que se da anunciando la caída de Babilonia, de ese falso sistema eclesiástico y político, esa amalgamación para oprimir a los hijos de Dios. Ese sistema debe caer, debe derrumbarse. Ahora, mis hermanos, para que ella caiga, es decir, para que Babilonia caiga, debe haber un divorcio con los reyes de la tierra. Es decir, debe haber una separación. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 nos dice, mis queridos, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas recibirán potestad por una hora como reyes con la bestia. Es decir, hay una unión que se ha hecho entre la bestia y la mujer y los 10 cuernos, mis queridos. Y esta unión, dice, es por una hora. Es decir, durante una hora estos reyes son cómplices, comparten el poder con la mujer. Puede ser porque fueron forzados, pueden ser porque les convenía, pero por una hora simbólica dice la inspiración que estos reyes comparten el poder con la mujer. Es decir, el poder de la mujer durante esta hora que describe el versículo 12 se sostiene en estos 10 reyes. Estos 10 reyes son los que le han dado la autoridad y el poder a esta mujer. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a entender un poco el asunto de estos 10 reyes. Sabemos de que en las Escrituras, en diferentes lugares, se nos hablan de los 10 cuernos. Y vamos a hacer un poco la distinción de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7, se nos habla de los 10 cuernos que tenía la cuarta bestia que vio Daniel. Estos 10 cuernos no son los mismos 10 cuernos de la bestia que Juan vio en el capítulo 13. Y estos 10 cuernos de Daniel 7 y los 10 cuernos de Juan de Apocalipsis en el capítulo 13 no son los mismos 10 cuernos que Juan vio en el capítulo 17 de Apocalipsis. Son 3 secciones de cuernos, de 10 cada uno, pero diferente el uno del otro. Un gran error que cometen muchos hermanos de nuestra iglesia es que hacen una ensalada y hacen de que los 10 cuernos de aquí dicen que son los mismos de allá y son los mismos del otro lado, cuando la inspiración los ha separado. Los 10 cuernos de Daniel 7:7 son las 10 tribus bárbaras en que se dividió el imperio romano. Los 10 cuernos del capítulo 13 de Apocalipsis son las monarquías capitalistas, los reyes capitalistas que salieron desde la Edad Media en adelante, mis queridos. Y los 10 cuernos de Apocalipsis 17 son los gobiernos democráticos con filosofía atea que van a gobernar en la última hora de esta tierra. Si usted se dará cuenta, hay algo bien curioso. La mayoría de un gremio de reyes o de gobernantes del mundo hoy en día son de filosofía atea o marxista. Y esto no le parezca, mis queridos, no le parezca anormal. La profecía ya lo decía, que este tipo de reyes son los que iban a gobernar en estos últimos sección de gobernantes que el diablo iba a establecer en esta tierra. Ahora, estos 10 cuernos o estos 10 reyes de la bestia roja del capítulo
capítulo 17, estos reyes llegan a un acuerdo con la mujer. Y en ese acuerdo ellos acuerdan entregar su reino a la mujer durante 1 hora. No se sabe si fue un acuerdo forzado o circunstancial o por conveniencia. La Biblia dice que fue porque la voluntad de Dios así lo quiso. Hasta que el fuerte pregón, hasta que la palabra de Dios sea cumplida, hasta que la voluntad de Dios sea cumplida, Él iba a permitir que estos 10 reyes se pongan de acuerdo con esta mujer. Ahora, ¿por qué Dios es que lo quiso así? Dice Apocalipsis 17:17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Hasta cuándo es que ellos van a estar en ese acuerdo entre los reyes y la mujer? Hasta que se cumpla la palabra de Dios. Es decir, estos reyes ateos, entrarán en un acuerdo con una mujer que es religiosa, entre comillas, y que quiere imponer la religión en el mundo. Entrarán en un acuerdo por 1 hora. Y esto sucederá no porque los reyes quieran hacer las paces con la mujer, porque ellos son ateos y ellos creen que el cáncer de la humanidad es la religión. Y la mujer, por el otro lado, es religiosa y capitalista. Ya vamos a ver por qué. Es porque sencillamente Dios puso en el corazón de ellos ponerse de acuerdo, porque en realidad es a Dios quien le convenía que se pusieran de acuerdo por 1 hora. Ahora, hermanos, ¿qué pasa luego que se termine el acuerdo? ¿Qué ocurre después de que esta hora parabólica o simbólica termina o concluye? Dice Apocalipsis 17:16. Preste mucha atención. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. ¿Qué hacen cuando ellos se divorcian, cuando la mujer se divorcia de los 10 reyes? Dice que ellos aborrecerán a la ramera, la odiarán y la dejarán desolada, es decir, abandonada, y desnuda, es decir, desarraigarán todo su poderío y devorarán sus carnes. En otras palabras, harán pedazo el sistema que representa a esta mujer, porque la mujer es simbólica. Harán pedazos el sistema. Y dice, y la quemarán con fuego. El quemarla con fuego significa enteramente que estos reyes destruirán, exterminarán el sistema que representa a esta mujer enteramente. ¿Y qué sistema es el que representa a la mujer? Representa un sistema falso de adoración donde la religión a través del Estado impone una fe religiosa. Es la falsa iglesia de Satanás, la falsa religión de Satanás que siempre usa el poder civil para poder imponer la religión. Pero ¿qué es lo que hacen estos reyes? Estos reyes vienen, agarran a la mujer, agarran el sistema que es el que produce la ley dominical, el decreto de muerte y todo eso, durante el fuerte pregón, agarran a la mujer y la queman, la destruyen. ¿Sabe por qué? Porque los reyes son ateos. Ellos odian la religión. Y cuando el acuerdo termina entre ellos lo primero que hacen es destruir este sistema. Destruir a esta mujer. Fíjese que la mujer no va a ser ni destruida por Dios, sino que la mujer va a ser destruida por estos reyes. Son estos reyes de esta bestia roja
la que la exterminan, la que la eliminan. ¿Cuándo ocurre esto? En otro estudio yo he explicado que esto ocurre antes de que empiecen a caer las 7 postreras plagas. Entonces es que esta mujer es quemada por estos reyes. ¿Y cuál es la señal? La señal es que cuando Babilonia caiga, cuando el Éufrates se seque, que es la señal que Babilonia cae, cuando Babilonia cae, y aquí es cuando cae, cuando ella es quemada, entonces que el siguiente evento que viene es la guerra del Armagedón. Ese es el conflicto del Armagedón. Así es como lo dijo Juan en el capítulo 16 del Apocalipsis. Que el río Éufrates debe de secarse para que esté preparado el camino de los reyes que vienen del oriente. ¿Qué pasa entonces cuando a la mujer la queman? Los reyes ateos, los reyes marxistas, estos reyes que no creen en Dios. ¿Qué pasa cuando la queman? Los otros reyes que en ese momento ya no tienen poder, los otros reyes lloran por ella. Mire que Apocalipsis capítulo 18, versículo 19 nos lo dice claro. Dice la inspiración. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. ¿Quiénes son estos reyes que lloran y lamentan la muerte de ella? Bueno, estos son los reyes capitalistas, los reyes de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, de esa bestia con cuernos de corona, que tienen coronas en sus cuernos. Esos reyes que son capitalistas lloran por la mujer. ¿Y sabe por qué lloran? Lloran, si usted lee todo el contexto del capítulo 18, va a ver que lloran porque ya no pueden comerciar con ella. Ya no pueden comprar las especias, ya no pueden comprar las cosas de valor, que todo el comercio que involucraba a Babilonia, porque Babilonia es capitalista religiosa. Entonces ellos lloran, lamentan. Obviamente estos reyes que lloran, la lloran porque no pueden hacer nada para librarla, ni protegerla, ni guardar el sistema. Ellos ya no están gobernando. El que está gobernando son estos reyes que tienen ideología contraria a la religión. Entonces, obviamente los reyes que están llorando por ella no son los que la han quemado, sino que son los reyes de la bestia de Apocalipsis 13, que son capitalistas, lloran porque no pueden comerciar con ella, mientras que los reyes que la destruyen a ella son los reyes ateos del capítulo 17 de Apocalipsis, que la odian, la aborrecen, y obviamente ellos no van a llorar por ella. Es decir, no la van a matar y a la misma vez van a llorar por ella, sino que la destruyen porque la aborrecen, no quieren saber nada de la mujer. Es increíble, mis queridos, cómo la inspiración ha desvelado todo lo que ha de acontecer. Así de que estos reyes, al odiar la religión, hacen darle muerte a la mujer. En realidad, hermanos, estos reyes se unieron con la mujer a pesar de que ellos no son religiosos y ella sí, se unieron solamente por un milagro de Dios, solamente porque Dios así lo quiso. Se unieron para formar la imagen de la bestia durante una hora simbólica. Ahora, hermanos, ¿cómo es que yo sé que estos reyes odian la religión y son ateos y son con ideologías marxistas? Es decir, una ideología donde se desconoce a Dios. Bueno, por estas razones les estoy diciendo que este tipo de reyes que va a pelear la guerra del Armagedón no son reyes cristianos, son reyes ateos. Son gobiernos que desconocen a Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 17, versículo 8. Mire lo que dice.
La bestia que has visto era y no es y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esta bestia, mis hermanos, tiene 3 etapas. Una cuando era, otra cuando no es y otra cuando será otra vez. 3 etapas. ¿Cuándo es cuando era? Era la bestia antes del milenio. Es decir, antes de la segunda venida de Cristo. Es la bestia que hace guerra contra Dios. ¿Cuándo es que no es? Cuando llega el milenio. Jesús destruye a todos los habitantes de la tierra. Y durante 1000 años ella no es, porque no está en existencia. Han sido destruidos todos. ¿Y cuándo es que vuelve a ser? Es decir, y volverá a ser. Es después del milenio. Es esta bestia que se vuelve a levantar con gran poder y reúne a todas las naciones de la tierra, siendo Satanás el comandante de este poder, para poder pelear la última ofensiva contra el reino de Dios, para rodear el campamento de la ciudad amada. Ese estudio lo vamos a ver en nuestro siguiente tema. Así es de que ahí están los 3 tiempos. Era antes del milenio, no es durante el milenio y será después del milenio. Es la bestia que está por subir del abismo, dice la inspiración. ¿Cuál es la procedencia de esta bestia? La procedencia de esta bestia es el abismo. Obsérvese. La bestia del capítulo 13, en el versículo 1 al 10, es la bestia, una bestia que surge del mar. Luego del 11 al 17 es la bestia que surge de la tierra. Esta bestia del capítulo 17 está por subir del abismo. Surge del abismo, dice la inspiración. Ahora, mis hermanos, vamos a ver cuál es la ideología de esta bestia. Esta bestia, dicho sea de paso, del capítulo 17 no es Roma, porque hoy está de moda de que ven una bestia en Daniel, Roma. Ven una bestia en Apocalipsis 13, Roma. Ven a la mujer, Roma. Sí, que es verdad que Roma tiene un papel en todos estos símbolos, pero no todo es Roma, mis queridos. No todo es Roma. Grabémonos en la mente. Roma tiene su lugar en cada una de estas simbologías, sí que es verdad, pero no todo le puede aplicar a Roma, porque no todo es correspondiente con Roma. Usted está viendo aquí ya una bestia que está saliendo del abismo. Esta bestia no es religiosa. ¿Sí? Esta bestia no es religiosa. Roma es religiosa. Falsa, pero es religiosa. Esta bestia no es ni tan siquiera falsa religión. Ella no cree en la religión. Ella odia la religión. Entonces, ¿cuál es la ideología que tiene esta bestia? ¿Cuál es la ideología que tienen estos reyes que están sobre esta bestia? Conflicto de los siglos, página 272. Vamos a ir al origen de ella para ver cuáles son los fundamentos de esta bestia. Dice la inspiración: el periodo en que los 2 testigos iban a testificar vestidos de sacos terminó en 1798. Cuando estuviesen por concluir su obra en la oscuridad, les haría la guerra el poder representado por la bestia que sube del abismo. ¿Cuál es la bestia que sube del abismo? La de Apocalipsis 17, la bestia roja, la que tiene estos 10 reyes que queman a la mujer. Y sigue diciendo, la bestia, mire que dice que a los 2 testigos esta bestia les iba a hacer la guerra. Los 2 testigos son las escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
Es decir, esta bestia es contra la religión, contra todo lo que huele a Dios. Sigue diciendo la cita. La bestia que sube del abismo iba a levantarse a combatir abiertamente contra la palabra de Dios. Es decir, ella es antirreligión, mis queridos. Y dice, y esta no es Roma, esta bestia que está describiendo aquí el conflicto de los siglos, no es Roma. Aquí nos va a decir cuál es el origen de ella. Dice, en conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes del año 1798, que un poder de origen y carácter satánico se levantaría para hacer guerra a la Biblia. Oiga, mis queridos. Es más, este poder de carácter satánico es el que iba a consumar la herida de muerte sobre el papado. Oiga, este no es el papado, esta bestia que sube al abismo. Es más bien contra todo lo que es religión. Por eso es que al papado lo masacró en el año 1798. Aunque el papado también era religión falsa. Ahora, mire lo que dice, mire lo que continúa diciendo. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la revolución en 1793, casi para que terminaran los 1260 años, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se había arrogado el derecho de gobernar a una de las más admirables naciones europeas. Levantar unánime voz para negar la verdad más solemne para las almas y renunciar de común acuerdo a la fe y a la adoración que se deben tributar a la deidad. Francia ha sido la única nación del mundo acerca de la cual consta en forma auténtica que fue una nación erguida en rebelión contra el autor del universo. Francia es la única nación en la historia del mundo que por decreto de su asamblea legislativa declaró que no hay Dios. ¿Y cómo le llama la inspiración a este poder? Le llama la bestia que surge o que sube del abismo. ¿Se dan cuenta por qué yo les dije que la bestia de Apocalipsis 17 es atea? Su trasfondo, su origen es ateo, es satánico en todos los sentidos. Porque Satanás es el único que ha negado la autoridad de Dios. Fue por eso es que empezó la rebelión y fue por eso que fue expulsado del cielo, porque se rehusó a aceptar y a adorar y a servir al Dios verdadero. Por eso es que esta bestia, mis queridos hermanos, no es Roma, es muy particular, es muy diferente a Roma. Esta bestia es un poder que tiene sujeto a un sector de los reyes de la tierra que en su momento, tan pronto la mujer Babilonia sea quemada, tomarán el control del mundo por un periodo muy corto de tiempo. Y ellos tienen una ideología, tienen un fundamento que lo puede ver en el libro del conflicto de los siglos. Ahí en esa cita que hemos visto, su fundamento, su ideología es promulgar que no hay Dios. Son ateos. Son ateos en todo el sentido de la palabra. Y esos reyes, queridos, que están o que estarán gobernando con esta bestia, esos reyes ya están formándose en las naciones. Vamos a ver ya un gremio de gobernantes del mundo
que son ateos o marxistas, que niegan la existencia de Dios. Le dan el atributo a la naturaleza. Y generalmente son reyes con ideologías de izquierda. Aquí no estamos para hacer política porque no somos políticos. Solamente estamos reevaluando lo que está pasando en derredor nuestro para que usted se dé cuenta, que estos reyes ya están en existencia, solo que no tienen poder todavía. Ya están en existencia, mis queridos. Primero, lo que viene ahora es que se pongan de acuerdo con la mujer, es decir, con Babilonia, para poder crear la imagen de la bestia. Pero después de que ese acuerdo haya terminado, después de que esa hora haya concluido, ellos mismos destruirán a la mujer e irán a pelear la última batalla contra el gobierno de Dios. Por eso es que Apocalipsis nos dice en el capítulo 16, versículos 13 y 14, que los tres espíritus inmundos van bajo otra figura a engañar a estos reyes. Ya no van bajo la figura del falso profeta, ya no van bajo la figura del dragón, bajo la figura de la bestia. No, porque todos estos tres elementos han sido religiosos. Es decir, son los que configuraron la imagen de la bestia. Obviamente, estos poderes es el que le pone fin a la imagen de la bestia. Obviamente, entonces no van a ir a engañarlos con el mismo sistema con el cual ellos fueron engañados previamente o estuvieron colaborando. Van bajo la figura de otros elementos. Y Apocalipsis le llama figuras a manera de rana. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de rana. Ellos deben salir de estos antiguos instrumentos que se usaron para ejecutar la imagen de la bestia. Deben salir y tomar posesión de otros instrumentos a manera de rana para engañar a estos reyes. Y dice, son espíritus de demonio que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ellos llevan una misión. La misión es convencer a los reyes de la tierra para que se reúnan, para que se congreguen y peleen la última batalla del Dios Todopoderoso. Aquí, mis queridos hermanos, el engaño lleva otra naturaleza, otra forma. No es el mismo que se ha usado hasta ese momento de la historia. Y entonces quizás nos podríamos preguntar, ¿por qué ranas? Fíjense que para empezar la rana es un animal inmundo. Segundo, la rana tiene una particularidad. La rana caza su presa por la boca. Y es muy bullicia, es decir, muy bullista. Es decir, este nuevo engaño tiene que ver con mensajeros elocuentes, poderosos, filosóficos, que cazarán a su presa con la boca, por medio de discursos elocuentes, discursos que apelarán a la razón, a la ciencia, es decir, a la filosofía, mensajeros que cazarán su presa con su lengua pegajosa, agentes de persuasión, hermanos queridos, pero inmundos porque son ranas. Llevarán propaganda agresiva para poder convencer y lavarle el cerebro a los reyes, para convencerlos que se reúnan en Megiddo para combatir contra un pueblo que se encuentra ahí y que es religioso y que debe ser extirpado de sobre la faz de la tierra. Agentes de persuasión, llevando propaganda agresiva, palabras elocuentes, falsos milagros sobrenaturales. Oiga, es terrible, ¿eh? Su misión es una sola: engañar a los reyes de la tierra y unirlos contra el único Dios verdadero.
Porque la guerra, mis queridos, es contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 17:14 dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Sabe quiénes son estos elegidos y fieles? ¿Y dónde están en ese momento de la guerra? Están ahí en Israel. Y son elegidos y fieles porque fueron sellados por ser fieles al único Dios verdadero. Sellados primeramente en la Odisea y luego sellados en Babilonia, aquel pueblo que se encontraba en Babilonia y que fue llamado a salir de Babilonia antes de que todo esto aconteciera. Todo esto, mis queridos hermanos, ocurrirá en Medio Oriente. Ezequiel capítulo 38, versículos 14 y 16 nos lo deja muy claro. Mire lo que dice la inspiración. Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así dice el Señor Dios en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite seguramente, ¿no lo sabrás tú? Y vendrás de tu lugar, de las partes del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Es decir, Dios se va a manifestar en ese lugar. Cuando este poderoso ejército de gobernantes del norte, dice, lleguen a este lugar para combatir, para pelear contra los hijos de Dios y por ende contra Dios mismo, porque Dios es el que peleará por ellos. ¿Cómo es que Dios va a pelear? Y aquí viene el arma secreta que Dios va a usar en esta guerra. En la guerra del Armagedón, cuando los reyes rodeen el campamento de los santos, cuando los reyes rodeen al pueblo de Dios que estará resguardado ahí a causa de todas las plagas que han azotado el mundo. Dice el libro de Job, capítulo 38, versículos 22 y 23. Ahí se nos dice qué arma es la que Dios va a usar. Preste mucha atención. Esto no es ciencia ficción, está escrito. Dice lo siguiente. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? Oiga, hermanos, dice que Dios tiene ya la reserva del granizo que va a usar para el tiempo de angustia, es decir, cuando el pueblo de Dios esté sufriendo angustia porque los reyes los van a rodear, eso ya lo vimos en el primer tema, y para el día de la guerra. ¿De qué guerra, hermanos? ¿De qué guerra? ¿Para qué guerra es que Dios está reservando o almacenando granizo? ¿Para qué batalla, mis queridos hermanos? ¿Qué batalla, qué guerra es la que Dios para la que Dios está preparando para afrontar? Hermanos, en el Apocalipsis terminan y concluyen todos los libros de la Biblia. Apocalipsis es el que nos está diciendo cuál es esa guerra, cuál es esa batalla para la cual se está almacenando todo ese granizo. Nadie pensará que es granizo simbólico, que es granizo espiritual. No, hermano, es granizo literal que caerá del cielo para destruir a estos ejércitos que han rodeado al pueblo de Dios que se encuentra en ese lugar. Si a usted no le cuadra el asunto, le invito a que vea la serie del Reino de la Gloria. Si no lo tiene, pídalo en los comentarios. Por favor, deme la serie del Reino de la Gloria para que entienda qué es lo que va a estar haciendo el pueblo de Dios en ese lugar.
Hermanos, esto es impresionante. Las escrituras tienen una cadena de conexión entre ellas, a pesar de que fueron escritas en diferentes tiempos. Ezequiel capítulo 38, versículo 22, hablándonos de esta guerra del Armagedón, nos dice: y yo litigaré contra él con pestilencia, es decir, con plagas, y con sangre. Recuerden que hay una plaga de sangre, tanto del mar como en los ríos, convirtiéndose en sangre. Y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, piedra de granizo, fuego y azufre. Hermanos, ahora Ezequiel está confirmando cómo es que Dios va a afrontar a estos reyes que van en busca de pulverizar al pueblo de Dios. Dice que Él va a litigar con pestilencia, con plagas, mis queridos hermanos. Por eso es que hay 7 plagas. Va a litigar con sangre, plagas que tienen que ver con la sangre, ríos convirtiéndose en sangre, mar convirtiéndose en sangre, y haré llover granizo. Pero no granizo común, granizo, piedras de granizo, con fuego y azufre, mis queridos. Bombas celestiales sobre los reyes de la tierra. ¿Cuándo es que se cumplirá esta profecía que Ezequiel vio, que Job mencionó o profetizó o predijo? Fíjense que Job nos dice que el Señor está almacenando los granizos. Ezequiel nos dice a dónde es que se van a descargar esos granizos y en qué momento y de qué naturaleza son. Y Apocalipsis nos dice en qué punto de la historia esta profecía se va a cumplir. Apocalipsis 16, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Qué ocurrió, mis queridos? Dice que del cielo cayó granizo sobre los hombres, como el peso de un talento. La plaga fue en sobremanera grande, mis queridos. ¿Dónde es que cayó? Ezequiel dice que iba a caer sobre las tropas de estos pueblos que fueron a Megiddo para reunirse, para querer masacrar al pueblo de Dios. Y la respuesta de Dios es granizo sobre ellos. Así de que claramente la 7ª plaga va a caer en la región de Medio Oriente. Allí en Megiddo, donde están los malvados queriendo masacrar al pueblo de Dios con armamento bélico y de destrucción masiva. Tienen la intención de desarraigar a como dé lugar a este pueblo religioso que se encuentra ahí porque ha creído en el Dios verdadero. La respuesta de Dios es una plaga de granizos cayendo sobre ellos. Así de que la plaga del granizo, queridos, caerá en esa región de Megiddo, en toda la región de Medio Oriente, donde están reunidos todos estos reyes que estarán queriendo destruir al pueblo de Dios. ¿Está bien? Las Escrituras nos están dando todos los detalles. Esto es así, mis queridos, porque las plagas no serán universales. Evento de los últimos días, página 209, mire lo que dice. Estas plagas no serán universales, pues de lo contrario los habitantes de la tierra serían enteramente destruidos. Sin embargo, serán los azotes más terribles que hayan sufrido jamás los hombres. ¿Qué dice? Las plagas no serán universales. Es decir, una plaga no cubrirá todo el planeta, cubrirá regiones del planeta. Aunque las 7 plagas cubrirán casi la totalidad del planeta, a excepción de ese territorio donde se encuentra el pueblo de Dios, de la cual no caerá ninguna plaga. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no. Salmo 91 lo dice. Dice que la morada de los hijos de Dios, en la morada de los hijos de Dios no caerá plaga,
ni mortandad. Es decir, Dios protegerá ese lugar por un acto providencial y misericordioso. Las plagas no tocarán a los hijos de Dios. Sí destruirán a los ejércitos enemigos que están en ese lugar, rodeando ese lugar para querer destruir a los santos. A ellos sí los destruirán, pero no a los hijos de Dios que se encuentran rodeados por el enemigo. Dios hará distinción entre los suyos y los ejércitos de Satanás. Ezequiel capítulo 39, versículo 4 nos dice: sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comida. ¿Para qué servirán todos estos ejércitos? Todos estos reyes, gobernantes que llegaron para pelear la guerra del Armagedón, servirán de comida de las aves. Así dice Ezequiel 39:4. Esta profecía de Gog, hermanos queridos, como yo ya expliqué en el video número 1, empieza con la guerra del Armagedón y concluye después del milenio. Aquí es la primera sección. ¿Cuándo es que estos ejércitos enemigos caen en los montes de Israel? ¿Cuándo es que son entregados para comida de las aves? Antes del milenio. Lo que dice Ezequiel 39:4. Esto no es después del milenio, porque después del milenio el Señor no los entrega a las aves, los entrega al fuego eterno para que se quemen. Esto es antes del milenio, mis queridos. Y Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 y al 21 nos dice cuándo es precisamente que se va a cumplir esta profecía, cuando los reyes, estos reyes que se han reunido ahí en los montes de Israel para masacrar al pueblo de Dios, van a ser comidos por las aves. Es decir, ¿cuándo es que esa profecía se cumplirá? Mire lo que dice Apocalipsis 19, 17 al 21. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todo libre, esclavos pequeños y grandes. O sea, carne de guerreros, mis hermanos. Personas que han llegado a guerrear, a pelear. Por eso hay capitanes, por eso hay reyes, hay jinetes, son personas de guerra. Se convoca a las aves para que se los devoren. Y dice: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, la bestia roja, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Esta otra bestia que fue apresada es la bestia de dos cuernos, y con ella juntamente también el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo. Y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Aquí está el cumplimiento de Ezequiel capítulo 39, versículo 4. Es algo antes del milenio y la carne de estos reyes, de estos capitanes, de estos ejércitos que estas aves comen es la carne de estos reyes que fueron a pelear la guerra del Armagedón en Megiddo. Es decir, el lugar donde las aves son convocadas a comerse la carne de estos reyes es a Medio Oriente. Es en ese territorio de Palestina donde han quedado toda esta multitud de cuerpos muertos a causa de la lluvia de granizo, fuego y azufre que ha caído sobre ellos. Y esto, mis queridos y apreciados hermanos, es lo que le da lugar ya al evento majestuoso, maravilloso y tan ampliamente esperado por el pueblo de Dios: la venida
de nuestro Señor Jesucristo, que ocurre tan pronto todo este desastre se consuma. Y es allí donde Jesús aparece en la cumbre del Monte de los Olivos en Palestina. ¿Sabe por qué aparece ahí? Si bien es cierto, por un milagro todo ojo lo va a ver, pero el epicentro de su llegada es en la cumbre del Monte de los Olivos. ¿Y sabe por qué llega ahí? Porque ahí está su pueblo esperándolo. Leemos el deseado de todas las gentes, página 769. Esto no es algo que me lo estoy inventando, todo es a la luz, a la ley y al testimonio. Dice la inspiración: como lugar de su ascensión, Jesús eligió el sitio con tanta frecuencia santificado por su presencia. Mientras moraba entre los hombres, ni el monte de Sión, sitio de la ciudad de David, ni el monte Moria, sitio del templo, había de ser así honrado. Allí Cristo había sido burlado y rechazado. En el huerto de Getsemaní, que estaba al pie, había orado y agonizado solo. Desde esta montaña había de ascender al cielo. En su cumbre, es decir, en la cumbre del monte, en su cumbre se asentarán sus pies cuando vuelva. No como varón de dolores, sino como glorioso y triunfante rey. Estará sobre el monte de las olivas. Obsérvese cuando él vuelva. Estará sobre el monte de las olivas, mientras que los aleluyas hebreos se mezclen con los hosanas gentiles. ¿Quiénes son los que lo están esperando al pie del monte? Los hebreos y los gentiles. Y las voces de todas las grandes huestes de los redimidos hagan resonar esta aclamación: coronadle Señor de todos. Ah, mis queridos, cuán maravilloso y glorioso será ese tiempo, cuando el Hijo del Hombre descienda del cielo, descienda sobre la cumbre del Monte de los Olivos. El mismo lugar donde Él se ascendió al cielo es en el mismo lugar donde Él ha de volver. Y es ahí donde Él reunirá a todos los súbditos, a todos los hijos de Él que han muerto confiando y creyendo en la salvación ofrecida por el cielo a través de su sacrificio. Por eso es que dice que ahí, al pie del monte, están los hebreos y están también los gentiles. Y dirá usted, pero la Escritura dice que cuando Jesús venga, Él enviará a sus ángeles para recoger a todos los escogidos que están en los 4 puntos de la tierra. Sí, eso es verdad. Es verdad porque cuando Jesús venga, Jesús va a efectuar una resurrección de todos los santos. Y todos aquellos que hayan muerto en Chile, que hayan muerto en Argentina, que hayan muerto en El Salvador, que hayan muerto en Estados Unidos, que hayan muerto en México o en cualquier otro país del mundo, o en Europa o en Asia, todos esos que hayan muerto tendrán que ser recogidos, traídos por los ángeles a la cumbre del Monte de los Olivos, encontrarse en el aire con su Señor y juntarse con los vivos que estaban en ese lugar esperando la venida de Cristo, y todos juntos levantarse de la tierra y partir de la tierra, de ese punto de la tierra, hacia el tercer cielo. Es decir, hacia el cielo donde mora el Dios eterno. De ahí es el punto de partida. Así lo dice la inspiración, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, la historia avanza, amados hermanos, exactamente hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Los reinos y los imperios pasan, las alianzas se rompen, los sistemas caen, pero la profecía, mi querido hermano, permanece para siempre. Y muy pronto el reino de este mundo dará paso al reino eterno de Cristo. Si este estudio ha sido de bendición para tu vida, le invito en el nombre de Jesús, compártalo y prepárese para la conclusión de esta guerra para después del milenio.
después del milenio, se concluirá este gran conflicto que quedó inconcluso en el periodo premilenial, es decir, en el periodo antes de que Cristo venga. Después del milenio vamos a ver que hay un periodo de tiempo donde las naciones se van a preparar para volver a intentar tomar el reino de Dios, que también va a estar en Palestina, en Israel, sobre el monte de los olivos, que es donde va a estar la ciudad de Dios. Y van a planificar la conquista de esta ciudad. Y la profecía dice que el periodo del tiempo que les va a llevar planificar para tomar el reino después del milenio son 100 años a partir de la resurrección que Jesús hace después del milenio. Así de que no se pierda nuestro próximo estudio, porque aquí va a aprender cosas asombrosas, pero que están registradas en las Escrituras para la admonición de cada uno de nosotros. Que el Señor me lo bendiga y me le dé paz a usted y a su familia.